Dios los bendiga a todos, amados hermanos, en este nuevo día que el Señor nos regala. Damos gracias a Dios por su gran bendición, por tenernos aquí en un tema más de la Biblia, en esta serie de enseñanzas de bibliología. Tenemos hoy el estudio del libro de Levítico y para ello, pues yo te invito a tomar apuntes, si tienes un cuaderno, un lápiz, un lapicero, para que este estudio te sea de mucho provecho. Hemos avanzado Génesis, Éxodo y hoy estamos en Levítico. Bienvenidos para todos ustedes desde Cobija, acá en Bolivia, su servidor, el pastor Jefferson Salazar. Tenemos el libro de Levítico, estudiar diferentes capítulos y para ello yo quiero hacerle un resumen breve para que usted pueda tomar muy en cuenta. En Levítico, el capítulo 1 habla sobre los holocaustos, luego vienen las ofrendas, ofrendas de paz, ofrendas por el pecado, ofrendas expiatorias, leyes de los sacrificios, estamos en capítulo 6, consagración de Aarón y sus hijos, los sacrificios de Aarón, el pecado de Nadab y Abiú, animales limpios e inmundos, leyes de la lepra, la purificación de la mujer después del parto, impurezas físicas, el día de la expiación, el santuario único, no comer sangre, actos de inmoralidad prohibidos, leyes de santidad y justicia, penas por actos de inmoralidad, santidad de los sacerdotes, santidad de las ofrendas, las fiestas solemnes o sagradas, aceite de las lámparas, el pan de la proposición, castigo al blasfemo, el año de reposo de la tierra y el año del jubileo, bendiciones de la obediencia, consecuencia de la desobediencia, cosas consagradas a Dios. Amén. Prácticamente, pues, tenemos toda esta sección como un resumen de lo que vamos a abarcar el libro de Levítico. El libro de Levítico principalmente significa referente a los levitas. En otras palabras, algo que tiene referencia a los levitas, ¿no? Algo relevante a los levitas. Por eso se llama Levítico. Anteriormente explicábamos que Génesis significa principio, Éxodo significa salida y Levítico tiene el significado referente o relevante a los levitas. Sabemos que los levitas eran los sacerdotes que se ocupaban del servicio a Dios en el santuario, en el tabernáculo, en este caso, cuando aún estaban en el desierto, porque ya posteriormente cuando Salomón edifica el templo para Dios, los levitas se encargaban del templo, el sacerdocio en el templo. Entonces, hermanos, pero muy particularmente a los levitas, este libro habla sobre la santidad que se debe de tener viviendo, sirviendo a Dios y sobre todo en el culto a Dios. Quiero dar un resumen breve también acá, un comentario de la Biblia de estudio. Dice acá, el tema central de Levítico es la santidad, entendida como la separación de personas, objetos y espacio para el servicio a Dios. O sea, personas, objetos y espacio. Espacio, estamos hablando de un lugar, de un ambiente, en este caso el tabernáculo, o que lo que después viene a ser el templo. Personas, pues estamos hablando de los sacerdotes y aún las personas que venían a ofrecer sus ofrendas a Dios. Y objetos, estamos hablando de los utensilios que se manejaba en el santuario, que están para el servicio a Dios. La idea central del texto se resume en la expresión: santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Eso está en capítulo 20, verso 7. Entonces, para entender Levítico tenemos que hablar de la santidad, de que Dios demanda santidad a su pueblo, santidad en el culto, santidad en las ofrendas, santidad en la vida cotidiana de las personas, porque vamos a hablar sobre las impurezas físicas, se va a hablar sobre
Acá también habla actos de inmoralidad prohibidos y así sucesivamente. Por eso, mis amados hermanos, este libro también tiene mucho contenido. Espero que los anteriores libros te hayan sido de mucha bendición el aprendizaje, pues este no queda de lado. Levítico, aunque aún corresponde como el Antiguo Testamento, el Pentateuco dado de Dios a Israel, nosotros como iglesia tenemos que entender muchas cosas acá. Es cierto que no vamos a aplicarla hoy en nuestros días, muchos de los mandamientos sobre el culto, los sacrificios que Dios le ordenó a Israel que hicieran. Es cierto que no lo aplicamos hoy en día, pero en el sentido simbólico tiene una gran enseñanza también para nosotros. Así que bienvenido para todos una vez más. Y hoy este libro lo hemos dividido en 9 partes. Wow, alguien me puede decir 9 partes, pero este libro tiene 27 capítulos. Vamos bajando ya de número, porque Éxodo tenía 40, Génesis tenía 50. Hoy nos toca Levítico, que tiene 27. Y también este es un reto para ti, amado hermano, que de cada libro vayas memorizando cuántos capítulos tiene. Génesis 50, Éxodo 40 y hoy Levítico 27. Vaya memorizando, porque libro por libro conviene más memorizar. O sea, hay ventaja a que te memorices la lista completa del Antiguo Testamento. Génesis 50, Éxodo 40, Levítico 27, Número 36, Deuteronomio 34, Josué 24, Jueces 21, Ruth 4, 1 Samuel 31, 2 Samuel 22, 1 de Reyes 29, 36, así. O sea, como que te hace más pesado. Así que libro por libro te conviene, hermano. Así que yo te animo a que te vayas memorizando cuántos capítulos tiene cada libro. Y pues vamos a empezar con el capítulo del 1 al 7. El resumen del capítulo del 1 al 7 te habla sobre los sacrificios y las ofrendas. Este es un resumen que estamos haciendo, como de cada libro hacemos un resumen. Hoy Levítico vamos a resumir así, de esta manera. Amén. Del capítulo del 1 al 7, Levítico te habla sobre los sacrificios y las ofrendas. Y para ello yo quiero explicarte algo. Los sacrificios y las ofrendas, escuche esto porque estos son mis apuntes que yo he también estudiado para hoy compartirte. Dios establece diferentes tipos de sacrificio. Holocaustos representaba entrega total a Dios. Ofrenda de cereal, gratitud y dedicación. Ofrenda de paz, comunión y agradecimiento. Ofrenda por el pecado, expiación por pecados cometidos. Ofrenda por la culpa, relacionada con ciertos pecados y daños causados. O sea, fíjese que hay varios sacrificios que se hacían. No era uno solo, llevar un cordero o una oveja y sacrificarla para Dios. No, son diferentes. Por eso es que primero te habla de holocausto. Un holocausto pues era un sacrificio de un animal. Luego dice ofrenda de cereal. También se quemaban los cereales, se ofrecían estos cereales, ¿no? Ofrenda de paz, ofrenda por el pecado. Y vamos a verlo. Dice, como resaltando, estos sacrificios enseñaban que el pecado tiene consecuencias y que el acercamiento a Dios requiere expiación. O sea que sí o sí necesitabas ofrecer algo para acercarte a Dios. Para los cristianos, estos sacrificios apuntan hacia Jesucristo, quien es representado en el Nuevo Testamento como el sacrificio perfecto y definitivo por el pecado. O sea, yo sé que estamos estudiando el libro Levítico, pero es bueno que nosotros vayamos también viendo el Nuevo Testamento, lo que trae como un contraste o como una sombra ahora de lo que Cristo ya es el sacrificio perfecto, ¿no? Entonces, amados hermanos, Levítico del capítulo del 1 al 7
si usted lo estudia, si usted lo analiza, usted va a detallar los sacrificios que se hacían. Voy a darle una pequeña lectura, un ejemplo. Dice acá los holocaustos, capítulo 1. Dice el capítulo 1 y el verso 5. Entonces degollará al becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión, y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas, y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes hijos de Aarón acomodarán las piezas de la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar, y lavará con agua, y así sucesivamente. Te da detalles cómo se iba a hacer este holocausto. Y fíjate las ofrendas. La ofrenda, ahora vamos a hablar un poco sobre la ofrenda de cereal. Cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, o sea, capítulo 2, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso, nuevamente, y la traerá a los sacerdotes hijos de Aarón, y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de la flor de harina y del aceite con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida es de olor grato a Jehová. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos, es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Cuando ofrecieres ofrenda cocida en horno, será de tortas de flor de harina sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, untadas con aceite. Así te va dando detalles cómo tenía que hacerse la ofrenda de los cereales en este caso. Y date cuenta una cosa, que tanto de los holocaustos, que era de los animales sacrificados, y tanto de los cereales, era una parte que se quemaba, una parte que se ofrecía a Dios, y la otra parte era para los sacerdotes. Tienes que darte cuenta de que Dios no le había dado herencia a la tribu de Leví en la tierra prometida, no le iba a tocar a ellos. Todavía aquí no entraron a la tierra prometida, pero desde aquí ya Dios está apartando todo para los hijos de Aarón, en este caso los levitas. Amén. Entonces luego dice ofrendas de paz, porque estamos hablando de holocausto, ofrenda de cereal, ofrenda de paz. Vamos a ver qué era lo que se ofrecían en las ofrendas de paz. Dice acá, si su ofrenda fuere sacrificio de paz, si hubiere de ofrecerla de ganado vacuno, sea macho o hembra, sin defecto la ofrecerá delante de Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la degollará a la puerta del tabernáculo de reunión, y los sacerdotes hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Y te sigue dando detalles. Ofrenda por el pecado. Capítulo 4. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguna persona pecare por yerro, o sea, por error, no fue su intención, en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, e hiciera alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. Y sigue las ofrendas, ofrenda por el pecado. Luego también te habla sobre una ofrenda expiatoria o por la culpa, ¿ya? Dice acá: cuando alguna persona cometiere falta y pecado por yerro en las cosas santas de Jehová, traerá por su culpa a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación en siclos de plata del siclo del santuario, y así, y pagará lo que hubiere defraudado de las cosas santas, y añadirá a ello la quinta parte y lo dará al sacerdote. Todos los sacrificios, holocaustos, ofrendas, todo tenía que también ser para los sacerdotes. Leyes de los sacrificios. Acá el capítulo 6, casi al finalizar, habla también, dice acá:
Manda a Aarón y a sus hijos y dile: esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. Y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo. Todo lo que refiere a la vestimenta del sacerdote, aún su ropa interior, todo está detallado, amado hermano. Por eso habla este libro del Levítico también, referente a los levitas. Y vamos a ir a nuestra segunda parte del video, porque este video lo hemos dividido en 9 partes, ¿ya? Y la primera parte es los sacrificios y las ofrendas. Tienes que entender eso. Y para tu mayor comprensión, estudia, léelo el libro de Levítico. Este es un resumen que te hacemos, un apoyo para que tú tengas una guía más clara de qué habla Levítico. El punto 2 del video, vamos a hablar del capítulo 8 al capítulo 10, el sacerdocio de Aarón, ¿sí? Consagración de Aarón y sus hijos. Dios consagra a Aarón y a sus hijos como sacerdotes para servir en el tabernáculo. Una de las más importantes es el juicio sobre Nadab y Abiú, hijos de Aarón, quienes ofrecieron delante de Dios un fuego que él no había mandado. La enseñanza principal de este pasaje: Dios es santo y debe ser adorado con reverencia y obediencia. No se debía tratar el culto a Dios de cualquier manera. Dese cuenta, hermano, que aún es cierto, hoy en día no tenemos un templo como lo tenía Israel, el templo dedicado a Dios, pero todo lo que es consagrado a Dios debe ser tratado con reverencia. Dese cuenta, por ejemplo, hablamos de la Biblia. La Biblia es un libro sagrado para nosotros, por lo cual también le damos reverencia. Y si es cierto, hoy en día tenemos nuestros lugares de reuniones, que le llamamos templos también nosotros, pero en el sentido original nosotros somos el templo de Dios como iglesia. El lugar de reunión o casa de oración, llámese, también sabemos que hay objetos, hay instrumentos de música muchas veces, utensilios, y también nosotros como cristianos le damos su lugar de reverencia a Dios a través de estos utensilios e instrumentos, dando a entender que Dios se merece reverencia, ¿no? Acá en este capítulo del 8 al 10, pues hay un grave problema, porque los hijos de Aarón, llamados Nadab y Abiú, ellos ofrecieron un fuego que Dios no mandó, y por cometer ese pecado murieron. Dios los mató. Dice el capítulo 10, esto vamos a tomar muy en cuenta. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ello fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Murieron quemados, hermano. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón calló. Aarón no pudo, hermano, contender contra Dios. ¿Por qué mataste a mis hijos? ¿Por qué hiciste esto? No, porque lo que es de Dios es sagrado. Y aquí Dios demostró que Dios no acepta arbitrariedad. Si Dios no mandó a hacer algo, ellos lo hicieron, murieron. ¿Por qué? Porque se tiene que prestar oído a lo que Dios va a hablar y lo que Dios manda en su palabra. En este caso, que hoy en día ya nosotros lo tenemos. No a tomar otros medios o a tomar como cosa de Dios algo que Dios no nos mandó a hacer. Eso es una gran lección también para nosotros. Vamos a proseguir, hermano. Vamos a irnos del capítulo 11 al capítulo 15, hablando sobre la pureza y la impureza. Para antes de concluir el sacerdocio de Aarón, Aarón era el hermano de Moisés. Moisés también era de la tribu de Leví.
Aarón era de la tribu de Leví. Por eso Dios escoge a la tribu de Leví para que le sirvan. En este caso, Aarón y su descendencia. Porque Moisés, pues, era el líder del pueblo y después Moisés murió. Y los que sucedieron en el sacerdocio fueron los hijos de Aarón, su descendencia, ya todos los levitas. La pureza y la impureza. Vamos a hablar ese punto ahora, hermanos. Tome muy en cuenta lo que vamos a hablar acá. Desde el capítulo 11 al capítulo 15. Estos capítulos hablan de animales puros e impuros, enfermedades de la piel, limpieza ceremonial, situaciones que hacían a una persona que ceremonialmente la hacían impura. Es importante entender que muchas de estas leyes estaban relacionadas con la pureza ceremonial y religiosa de Israel. Dios estaba enseñando a Israel a distinguir entre lo santo y lo profano, lo limpio y lo impuro. Tome muy en cuenta esta parte, que hoy en día podemos decir como iglesia, no pasa nada, todo es de Dios, y podemos estar mezclando lo profano con lo santo, lo puro y lo impuro. Un ejemplo, la fiesta de Halloween. ¿Qué relación tiene la luz con las tinieblas? Cristo con Belial. No tiene ninguna relación. La fiesta de Halloween es una fiesta dedicada a Noche de Brujas o a la invocación de espíritus. Y como cristiano, poder camuflar esta fiesta de Halloween sería profanar o sería mezclar lo santo y lo profano. Solo un ejemplo quiero dar con esto. Y hay muchas más, ¿no? Pero solo un pequeño ejemplo. Aquí Dios estaba enseñando a diferenciar entre lo santo y lo profano, lo limpio y lo impuro. En este caso, Dios empieza a hablar sobre los animales. Y esta parte, pues, me gusta enseñar, me ha tocado hoy ya, porque hay una secta que se llama la Iglesia Adventista. Usted tiene que, también ya la conocerá. La Iglesia Adventista enseña de que nosotros tenemos que guardar esta palabra de Levítico 11. No tener que comer animales como el chancho, el conejo y otros animales, porque acá los denomina inmundos e impuros. Yo te quiero enseñar algo hoy. ¿A cuáles eran los que se denominaban animales puros y a cuáles inmundos? Dos características tenemos que tomar en cuenta. El animal, para considerarse impuro, si solo cumplía una de estas dos características que Dios exigía, era considerado impuro. Un ejemplo, el animal que Dios le dijo, el animal que rumia y tiene pezuñas hendidas, comeréis. Dos características, tenía que rumiar y tener la pezuña hendida. Si solamente rumiaba y no tenía la pezuña hendida, era inmundo. Y si tenía la pezuña hendida y no rumiaba, era inmundo. Entonces, tenía que tener las dos características. Por eso es que el chancho tiene la pezuña hendida, pero no rumia. No rumia el chancho. Así que es considerado inmundo acá en el Levítico 11. Pero nosotros como iglesia, ¿debemos guardar esta palabra? Siempre hago esta distinción. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. En el Antiguo Pacto Dios lo hizo con Israel. En el Nuevo Testamento Dios lo hace con la iglesia, que son todos los creyentes en Cristo Jesús. No tenemos que confundirnos, amados hermanos. No tenemos que caer en herejías de no comer estos animales. Allá en Corintios, hermano, tal vez me salga un poco de Levítico, pero Corintios, Timoteo dice, todo lo que venden en la carnicería, coman, porque de Jehová es la tierra y su plenitud. Entonces, tiene usted que entender el contexto de cada libro y de cada texto. El contexto de Levítico está hablando a Israel. No existía la iglesia, nada que ver con los gentiles. A nosotros Jesús no nos manda y los apóstoles tampoco nos prohíben comer otros tipos de animales como acá se los prohíbe a Israel. Vamos a proseguir.
Así que ese es un tema muy importante, hermano, que usted tiene que entender. Y los peces. La característica para comer peces era aletados y con escamas. Si solo tenía aletas y no tiene escamas, no lo comeréis. ¿Se da cuenta? Igualito, hermano. ¿Ya? Entonces, vamos a proseguir. Hay una ley acá, estamos hablando de la pureza y la impureza. La purificación de la mujer después del parto, habla otro verso acá. Entonces, habla a los hijos de Israel y diles: la mujer cuando conciba y dé a luz varón será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación será inmunda. Y al 8º día se circuncidará al niño, mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Y si diera a luz hija, será inmunda 2 semanas, el doble, hermano, conforme a su separación, y 66 días estará purificándose de su sangre. Wow, más largo, hermano. Cuando los días de su purificación fueren cumplidos, por hijo o por hija traerá un cordero de 1 año para holocausto, y un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote. Te está dando unas instrucciones. Vamos a hablar un poco sobre la lepra. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: cuando el hombre tuviera en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca, y hubiera en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón el sacerdote, o a uno de sus hijos los sacerdotes, y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo, y si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y pareciere la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es, y el sacerdote la reconocerá y le declarará inmundo. Así, hermano, así. Cada cosa tenía acá su explicación y su instrucción. Amén. Por último, te habla de las impurezas físicas. Levítico 15:2. Hablad a los hijos de Israel y decidles: cualquier varón cuando tuviere flujo de semen será inmundo, y este será su inmundicia en su flujo, sea que su cuerpo destiló a causa de su flujo, o que deje de destilar a causa de su flujo, él será inmundo. Toda cama en que se acostare el que tuviere flujo será inmunda, y toda cosa sobre la que se sentare inmunda será. Y así sucesivamente. También te habla sobre la mujer, sobre el varón y todo. Vamos a hablar el 4.º punto del video, que es el día de la expiación. Hermano, cada punto como que te lo estoy detallando un poco para que también le entiendas. Si avanzo tan rápido, tal vez no te sea útil este video. El día de la expiación, estamos en el capítulo 16. Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón cuando se acercaron. Jehová dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para el holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino sobre su cuerpo, tendrá calzoncillos de lino y se ceñirá el cinto de lino. Vamos a resumir acá. Este es uno de los capítulos más importantes de todo el Levítico. Escuche bien. Una vez al año el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo para hacer expiación por sus propios pecados, los pecados de los sacerdotes y los pecados de todo Israel. También aparece la figura del macho cabrío enviado al desierto, sobre el cual se simboliza la carga de los pecados y el pueblo. El día de la expiación mostraba que el pecado separa al ser humano de Dios, pero Dios mismo provee un camino para el perdón y la reconciliación. Para el cristiano hoy en día, este sistema apunta a Cristo, quien ofrece una expiación perfecta y definitiva, lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. El día de la expiación, hermano, era una vez al año. Por eso le dice: no va a entrar siempre, para que no muera. Era una vez al año, hermano. Y aunque tal vez no te da muchos detalles, el libro de Levítico 16, en la historia judía se habla de que el sacerdote entraba con una atadura de una soga atado a la cintura. Entraba una vez al año
y si no salía en un tiempo determinado, lo sacaban jalando de la soga, porque moría si estaba en pecado, si no lo hacía bien su oficio. Entonces, hermanos, estamos hablando sobre el día de la expiación, que no entraban todos los sacerdotes al lugar santísimo, era el sumo sacerdote una vez al año. Fíjese bien, hermano. Amén. Una vez al año era. Esto representa a Cristo, hermano, quien Él ya pagó el precio y hoy está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Él es nuestro sumo sacerdote. Si usted lee Hebreos, Él es nuestro sumo sacerdote, Jesucristo. Él intercede por nosotros. Amén. Y vamos a continuar desde el capítulo 17 hasta el capítulo 22. Y vamos a hacer un breve resumen, hermano, sobre estos capítulos. ¿Por qué? Porque estos capítulos te hablan sobre mandamientos de santidad y de justicia. Esta es una de las secciones centrales del libro. Dios le dice a Israel: santos seréis, porque santo soy yo vuestro Dios. Levítico habla sobre la santidad que debe reflejarse en la adoración, el culto a Dios, la vida familiar, la relación de familia, padre e hijos, hijos y padres, hermanos, parientes, la honestidad, la justicia, hablando con nuestra relación social hacia las demás personas, la honestidad, la justicia, el trato al prójimo, la conducta sexual, también habla, hermano, la relación con los pobres, el respeto a Dios. Uno de los versículos más importantes es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Levítico 19:18. Prójimo significa aquel que está cerca de ti, el más cercano, tu conciudadano. Amarás a tu prójimo. Este mandamiento fue citado por Jesús como uno de los grandes mandamientos. En este caso, hermano, en el pueblo de Israel se habla sobre amarás a tu prójimo como a ti mismo, hablando de los de su nación. Porque aborrecerás a tu enemigo, también habla otro pasaje bíblico del Antiguo Testamento. Aborrecerás a tu enemigo y amarás a tu prójimo. ¿Se da cuenta? Esa es la ley que Dios le dio a Israel, no para el cristiano. Usted no vaya a decir: wow, yo tengo que aborrecer a mi enemigo porque está escrito en la Biblia. No saque de contexto el texto, porque si no saca puro pretexto. Ya sabe, ¿no? Esa frase: un texto fuera de contexto es puro pretexto. Entonces, amados hermanos, todo eso habla desde el capítulo 17 al 22. Habla sobre si una persona infringía con violación, infringía en adulterio. ¿Se da cuenta? Si infringía para llegarse a parienta próxima. Dice ahí: la desnudez de tu padre no mirarás, la desnudez de tu hermana, la desnudez de tu madre. Así te habla sobre instrucciones para no ser inmorales, ¿ya? Y vamos a irnos con el capítulo 6, las fiestas solemnes. Creo que hoy este video llegará a 40 minutos, tiene que ser máximo. Las fiestas solemnes, hermano, habían fiestas sagradas en Israel y usted tiene que también conocerlas. Dios establece las principales fiestas de Israel. Número 1, el día de reposo. Número 2, la Pascua. Número 3, la fiesta de los panes sin levadura. Número 4, la fiesta de las primicias. Número 5, el Pentecostés. Número 6, la fiesta de las trompetas, el día de la expiación y la fiesta de los tabernáculos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y prácticamente 8, ¿no? Con el día de reposo. Fíjese bien, hermano, todas estas fiestas eran sagradas para Israel y lo son hasta el día de hoy para el pueblo judío, mas no para la iglesia. La iglesia no guarda estas fiestas porque la iglesia tiene sus propias ceremonias.
la Santa Cena o la Cena del Señor, que viene a ser similar a la Pascua, pero hoy es la Santa Cena para nosotros, el cuerpo y la sangre de Cristo. Cada una de estas fiestas tiene un significado, pero principalmente estas fiestas ayudaban a Israel a recordar las obras de Dios y a mantener su identidad espiritual como pueblo del pacto. Por ejemplo, la Pascua, hermano, les recordaba cómo salieron de Egipto, que ellos fueron esclavos en Egipto y Dios los liberó. Por eso comían el cordero con hierbas amargas. Las hierbas amargas significaban la amargura que ellos vivieron como esclavos 430 años en Egipto. Así que, mis hermanos, tienen mucho que ver las fiestas acá, ¿ya? Las fiestas solemnes. Desde el día sábado, hermano, el día de reposo es un mandamiento, una fiesta sagrada, un culto sagrado para Dios del pueblo de Israel. El día de reposo, ¿cuál es? Alguien pregunta, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Es sábado, hermano. No te pierdas de eso. El calendario judío, el calendario hebreo es sábado, el séptimo día. Aún tenemos el calendario de Brasil. Sexta-feira llaman ellos a viernes. Y si viernes es sexta, sábado es séptima, ¿no? Pero no se dice séptima-feira en portugués, se dice sábado directamente. Entonces, pues, hermanos, así es como está escrito acá en las leyes de Israel. No tenemos por qué confundirnos con el día sábado, hermano. Fue un mandamiento dado a Israel. Lo explicamos en el libro de Éxodo que ya estudiamos. Éxodo 31:12 está escrita esa palabra. Amados hermanos, entre las fiestas solemnes, como les decía, está el día de reposo, la Pascua, los panes sin levadura, la fiesta de las primicias, la fiesta de Pentecostés, la fiesta de las trompetas, el día de la expiación y la fiesta de los tabernáculos. ¿Usted quisiera saber de qué habla cada fiesta? Lea su Biblia. Lea Levítico, hermano, ya, con detalles. Vamos a continuar. Estamos en el punto 7, ya, vamos a terminar. El aceite, el pan y el nombre de Dios. Este capítulo habla del cuidado de el aceite para el candelero, el pan de la proposición y la reverencia del nombre de Dios. También enseña sobre la responsabilidad y las consecuencias de blasfemar contra Dios. Tiene que tomar muy en cuenta ese punto, hermano. Estamos en el capítulo 24. ¿No? El hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre y maldijo. Escuche bien, castigo al blasfemo. Levítico 24:10. En aquel tiempo el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, salió entre los hijos de Israel, y el hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el campamento, y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre y maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés, y su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan, y lo pusieron en la cárcel hasta que les fuese declarado por palabra de Jehová. Y Jehová habló a Moisés diciendo: saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que le oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él y apedréelo toda la congregación. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: cualquiera que maldijera a su Dios llevará su iniquidad, y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. Asimismo el hombre que hiere de muerte a cualquier persona que sufra la muerte, el que hiere algún animal ha de restituir animal por animal. El que causare lesión en su prójimo, según hizo, así le sea hecho. Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho, tal hará él. Acá está el famoso ojo por ojo y diente por diente. Recuerde bien. Y habló Moisés a los hijos de Israel, y ellos sacaron del campamento al blasfemo y lo apedrearon. Y los hijos de Israel hicieron según Jehová había mandado a Moisés. Tremendo, hermano, tremendo. El aceite no tenía que faltar.
Manda a los hijos de Israel que traigan para el alumbrado aceite puro de oliva machacadas para hacer arder las lámparas continuamente. Fuera del velo del testimonio en el tabernáculo de reunión las dispondrá Aarón desde la tarde hasta la mañana delante de Jehová. Es estatuto perpetuo por vuestras generaciones, desde la tarde hasta la mañana, o sea, toda la noche. Y el pan de la proposición también habla acá. Ahí está la instrucción. El capítulo 8, el año sabático. Escucha bien esa parte. Capítulo 25. Estamos terminando. El año de reposo, el año sabático. Por eso, el día de reposo es sábado. Pero también hay un año sabático. Porque Shabbat significa reposo, descanso. O sea que sábado significa reposo y descanso en hebreo. Cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás su fruto. Pero el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Lo que de suyo naciera en tu tierra segada, no lo segarás, y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra. Tremendo, hermano, ese año. El año sabático. Alguien dice, ¿pero de qué vamos a vivir? Alguien puede estar preocupado por eso, ¿no? Pero lea Levítico 25. Y por último, tenemos las consecuencias, las bendiciones de la obediencia y consecuencias de la desobediencia. Si guardare mis decretos, si guardare mis mandamientos, bendito vas a ser. Guardad mis días de reposo, tengan reverencia en mi santuario, no se hagan ídolos y Dios los va a bendecir. Pero si no hacéis lo que yo os mando, seréis maldecidos. Esto está similar a Deuteronomio. Y por último, el capítulo 27 pues habla cosas consagradas a Dios. Escucha acá, me salté, hermano, la explicación del año sabático. Cada 7 años la tierra debía descansar. Después de 7 periodos de 7 años, llegaba el año del jubileo. Ahí está, esa es otra, ¿no? Es otra fiesta. El jubileo incluía principios como liberación, restauración, devolución de propiedades, descanso de la tierra, protección contra la explotación permanente. Así, ¿no? Dios mostró que la tierra, la economía y las relaciones sociales debían estar sometidas a la justicia y a la misericordia. Ya, por último, como hablamos, ¿no? La última parte de este pasaje es bendiciones de la obediencia. En el contexto cristiano, escuche bien, el mensaje principal del libro puede resumirse así: Dios es santo, el pecado separa al ser humano de Dios, pero Dios establece un camino de expiación, perdón y comunión con Él. Por eso su pueblo debe vivir en santidad. En el contexto cristiano, Levítico ayuda a comprender mejor la obra de Jesucristo, porque muchos de sus sacrificios, el sacerdocio y el día de la expiación apuntan hacia la necesidad de una redención perfecta y definitiva. En una frase, Levítico enseña cómo un pueblo pecador puede acercarse a un Dios santo y cómo vivir una vida consagrada a Él. Aquí vamos a concluir, hermanos amados, el libro de Levítico. La verdad, se fue el tiempo, se fue la hora muy rápido. Estimaba que sea 30 minutos, pero estamos en el minuto 43, 44 y ya viene el 45. Pero, amados hermanos, espero que este resumen te haya sido de mucha bendición. Una guía, un panorama del libro de Levíticos. Porque el contenido completo yo no te lo puedo leer en un video, que es largo. Tal vez demoremos horas el contenido completo del Levítico. Y aparte, para dar algunas explicaciones, algunos detalles, pues se extiende aún más. Te he dado algunos detalles y explicaciones haciendo un resumen. El deber de leer ya es tuyo, pero esto va acompañado con las clases que estamos teniendo de bibliología. Que Dios te bendiga. Quédese
con la paz de Dios. Y si quiere examen de Levítico, comente ahí en el comentario y vamos a contactarlo para añadirlo a un grupo de bibliología que estamos aprendiendo. Bendiciones para todos. Hasta la próxima. Nos vemos en el libro de Números.